Bienvenidos a un nuevo programa de TV Morfosis, esta vez desde la ciudad de Barranquilla en su versión número 14. Para este evento hablaremos sobre tecnologías y narrativas audiovisuales para las realidades sociales actuales. Bienvenidos a nuestros invitados. Quiero que veamos quiénes nos acompañan en la tarde de hoy, no sin antes agradecer el apoyo que hemos recibido por parte de la Autoridad Nacional de Televisión, la Uniamazonia, Universidad de la Amazonía. Tenemos también a la Universidad Cooperativa de Colombia, a quien agradecemos su apoyo, al tiempo que agradecemos a GM Studio y a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Los invito a que miremos el perfil de nuestros invitados. Soraya Bayuelo, comunicadora social, periodista y gestora cultural, directora del colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Premio Nacional de Paz 2003, Premio Nacional de Periodismo, Revista Semana Petrobras. El País contado desde las regiones en la categoría de Mejor Medio Comunitario 2007, constructora, cuidadora, defensora y promotora de los derechos humanos y de la paz. Participó en la tercera delegación de las 60 víctimas que asistieron a la mesa de diálogos de paz en La Habana, Cuba. Actualmente acompaña procesos de producción de contenidos audiovisuales y construcción de memoria histórica a través del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, como plataforma de reparación simbólica a las víctimas del conflicto. Yair Vega Casanova, sociólogo, profesor del Departamento de Comunicación Social e investigador senior del Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social, PBX, de la Universidad del Norte. Sus investigaciones y publicaciones están enfocadas en la comunicación, participación, construcción social de la salud, estudios de género, diversidad y ciudadanía. Ha sido consultor con entidades nacionales como el Ministerio de Salud e internacionales como UNICEF. Actualmente es editor asociado de la revista Investigación y Desarrollo. Germán Manga Henao, periodista profesional con 38 años de experiencia en prensa, radio, televisión, internet, comunicación política y edición de libros. Ha trabajado en varios de los más importantes medios de comunicación de Colombia: El Tiempo, RCN, Cromos, El País, entre otros. Fue editor general del diario El Colombiano de Medellín y director del Canal 1. Ha sido profesor de las universidades Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de La Sabana. Les recuerdo que TV Morfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara y su canal 44, y hoy contamos con la producción del canal universitario Zoom y la Universidad del Norte. En este contexto quiero presentarles cuál va a ser el tema del programa de hoy. Narrativas audiovisuales en zonas de conflictos sociales. Dentro de las tantas dolorosas y negativas situaciones que caracterizan al conflicto interno colombiano, se cuenta el negar espacios y oportunidades de escucha y de intercambio de miradas para y con la sociedad civil. Mantener vivo el esfuerzo y legado de quienes se opusieron a este silencio contribuye a la creación de nuevos tejidos sociales. Bueno, bienvenidos a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación, y no quiero arrancar este diálogo abierto con Germán, Soraya y Yair sin invitarlos a participar a través de las redes sociales. Es muy importante la retroalimentación de ustedes. Ya hemos sido tendencia con el hashtag TV Morfosis en el día de hoy, así que sin más preámbulos e invitándolos a participar, vamos a arrancar. El programa de hoy aborda fundamentalmente el tema de esas narrativas audiovisuales, la construcción y los relatos audiovisuales que narran zonas o que tratan de mostrar lo que está sucediendo en zonas de conflicto social. Por supuesto que en Colombia ese es un tema bastante álgido. Creo que contamos con tres visiones bien interesantes, porque son visiones distintas. La de Germán, que es un periodista con mucha experiencia en medios de comunicación; la de Soraya, que ha liderado con gran solvencia un colectivo de comunicación en los Montes de María; y Yair, que se ha dedicado mucho al tema de la investigación
de todos estos procesos, así que creo que vamos a tener una conversación bastante fructífera y quisiera arrancar por una visión general de ustedes del tema para que empecemos ya a desarrollarlo y a trabajar aspectos más puntuales del mismo, pero arrancando, quiero preguntarles cómo ven ustedes ese tema de esas narrativas audiovisuales ligadas al sector audiovisual, que hoy por supuesto es un sector convergente y multiplataforma, a la forma de contar esas historias de cómo sucede el conflicto en Colombia, sobre todo en las regiones más apartadas del país. Arranquemos por Germán. Pues muchas gracias. Yo creo que en estas zonas que hemos recorrido en diferentes ciudades del país y de diferentes regiones, son escenario también de una especie de guerra que hay ahora o que se vislumbra en el ámbito de los medios de comunicación. Entre lo público y lo particular, entre las posibilidades de que se ocupen y se interesen por esos temas, como los de los Montes de María, por ejemplo, desde los opulentos y a veces soberbios medios nacionales, y la capacidad que tienen esas comunidades de hacer oír su voz a partir de su propia iniciativa, con base en todas las oportunidades que ofrece la tecnología moderna. Yo creo que una de las cosas más nocivas que han ocurrido en la comunicación pública reciente en Colombia y en el mundo es el rating minuto a minuto. El rating minuto a minuto termina siendo el padre de la trivialización de los contenidos. Uno ve, por ejemplo, los noticieros de televisión de los grandes canales privados en Colombia, y eso no es información, eso es entretenimiento. Y obedece a esa dinámica perversa, porque si aparece en pantalla una persona que se atreva a hacer un análisis serio de la problemática particular o de un tema denso de lo que ocurre, por ejemplo, en los Montes de María, la gente cambia de canal. En cambio, si sacan la historia de la señora que se cayó en un bus por allá en un barrio no sé qué, y la colecta que va a hacer la comunidad para conseguirle la prótesis, o si sale una cosa de farándula, o si es una modelo asesinada o desnuda, eso sube el rating. Entonces, eso ha llevado a una pauperización aterradora desde mi punto de vista de los contenidos que transmite la televisión. La televisión se resiste a lo serio, se resiste a lo trascendental, se resiste a lo profundo, porque la televisión de consumo finalmente lo que termina siendo es en el fondo una especie de moledero de basura, porque lo que produce rating y lo que produce ventas de publicidad es otro tipo de contenidos. Entonces, desde ese punto de vista hay un abandono que me parece que es preocupante, es grave. Y en el caso de Colombia, como un todo, ya no como las zonas identificadas, es muy grave, porque por ejemplo en este momento nosotros estamos viviendo un proceso de paz, cuyos contenidos definen los perfiles de una realidad que es diferente a la que tenemos ahora. Por ejemplo, el punto 1 de los acuerdos con las FARC es la mayor y más ambiciosa reforma agraria que se haya hecho en Colombia. Quienes tendrían la responsabilidad de hacer la pedagogía para que la gente entienda los contenidos profundos por encima de la polarización política entre derecha e izquierda, simplemente con responsabilidad por una meta suprema del país, tendrían que ser los medios de comunicación, tendrían que ser los que lleven a la reflexión, los que lleven a la interpretación, los que le permitan a la gente entender qué está ocurriendo en ese escenario donde se está jugando el futuro colectivo. Y hemos visto que los medios de comunicación están absolutamente de espaldas a eso, y a mí me parece incluso angustioso que estamos supuestamente a pocos días de que se firme un acuerdo que va a comprometer el futuro de cada uno de nosotros de una manera importante, y la gente todavía en Colombia, una enorme cantidad de la gente en Colombia, no tiene la menor idea de cuál es la esencia de ese proceso, qué es lo que está ocurriendo y cómo va a comprometer su propia vida. En lo que tiene que ver ya con las comunidades, a mí sí me parece que las noticias son muy buenas, porque afortunadamente la tecnología está generando unos elementos de justicia que eran imposibles antes, simplemente porque había que tener grandes recursos económicos y sofisticada tecnología para intentar una aventura mediática. Hoy en día vemos que con pocos elementos sencillos, económicos, se pueden generar unos espacios de opinión que son interesantes. Es una cosa que está un poquito en desorden. Ustedes recordarán todos que este año en la Feria del Libro hubo un día que colapsó la Feria del Libro. Yo viví esa experiencia porque tenía que ser moderador allá de un evento,
y cuando llegué encontré una multitud que casi era imposible entrar. La ocasionó un muchacho chileno que se llama Germán Garmendia, que es un youtuber que tiene el segundo canal de YouTube más importante del mundo y el primero de habla hispano. Tiene 27.4 millones de seguidores. Entiendo que ya en estas últimas semanas se está acercando a 30 millones de seguidores, con unos videos rudimentarios, sencillos, de factura muy elemental, de una temática que parecería casi pueril, y ha logrado capturar audiencias, sobre todo entre los preadolescentes y adolescentes de América Latina en general, y entiendo que en otros países, con nada. Yo creo que si ese muchacho hubiera ido a un canal de televisión de América Latina, aquí en Colombia, Caracol o RCN, a vender su proyecto, no pasa de la portería. No lo recibiría un genio de esos creativos que se siente dueño de la cultura universal, ni siquiera 5 minutos de su tiempo, porque ese producto que él llevaba no parecería ser a primera vista impactante para la glamorosa y muy vistosa televisión comercial. Pues miren ustedes la cantidad de éxito que ha tenido, la ruta que ha trazado en una línea que por supuesto es del entretenimiento, pero esos canales, ya desde el punto de vista de la democracia, que es lo que está en el fondo de este debate, me parece que ofrecen posibilidades gigantescas para que las propias comunidades utilicen esos medios. No siempre es fácil, pero también quiero decir que la democratización abre sus alas también en esos espacios. Uno ve, por ejemplo, sitios sencillísimos. Voy a hablar de uno en particular, Clases de Periodismo, que es un sitio peruano. Ese es un sitio, por ejemplo, que hace una pedagogía constante y permanente del uso de los nuevos medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, y le pueden entregar a cualquier comunidad herramientas específicas para graficar, para editar, para todas las fases de los procesos de creación de contenidos proyectados a los medios digitales, y son cosas que son sencillas, fáciles, rápidas, no cuestan dinero, y yo creo que como ocurre en general, pues ofrecen posibilidades nuevas que no existían hasta hace poco. Lo único que yo veo lamentable, pero eso ya es una discusión más densa, es hace pocas semanas en la Universidad de Cambridge dictó una conferencia quien fuera la editora de contenidos digitales del Guardian de Londres y ahora dirige el área pertinente en la Universidad de Columbia. Y decía que en los últimos 5 años los medios de comunicación han tenido, o la comunicación en el mundo ha tenido una revolución que supera a la de los 400 años anteriores. Parecía una cosa un poco exagerada, pero cuando uno empieza a ver cuál es la realidad de todo lo que está ocurriendo ahora, pues es la forma como 5 empresas están devorando el mundo de las comunicaciones, y hablo por supuesto de Facebook, de Google, de Amazon, de Apple y de Microsoft, que han arrodillado a todos los grandes medios de comunicación del mundo. Hoy en día eso es una cosa increíble, la mayor concentración de poder que se haya visto en la humanidad está ocurriendo ahora a través de esas plataformas. Y ese es un debate que preocupa porque cuando uno ve ya la comunicación, no desde las comunidades, sino con una visión macro, estamos llegando a un modelo que uno no sabe dónde va a terminar, entre otras cosas porque son plataformas que congregan ahora todo el poder, son las que determinan qué va, cuándo, quién, y sobre todo los que monetarizan la labor que hacen los medios de comunicación sin producir un solo contenido. Es una cosa que parece sorprendente y es un poquito aterradora. Entonces, en conclusión, siento que tenemos todos los motivos máximos de pesimismo en cuanto a la responsabilidad y la participación de los canales comerciales y de los que están dedicados a vender jabones y demás. Creo que hay muy buenas noticias desde el punto de vista de las herramientas que la tecnología le entrega a las comunidades propias para potenciar su voz, para hacerla sentir, para aparecer, para divulgar sus contenidos y sus mensajes. Y creo que la humanidad tiene que acercarse a un debate profundo de qué va a ocurrir con la consolidación de estos jinetes del apocalipsis que llaman algunos analistas de Google y demás, que se están apoderando ya del tejido profundo de toda la comunicación universal. Muy bien.
Bueno, Soraya, que además quiero hacer una reflexión previa a la intervención de Soraya porque, y ya tendremos chance de hablar más de este tema, pero la experiencia del colectivo de los Montes de María me parece que lo más valioso, entre otras muchas cosas, es que no tuvo esas facilidades de las que habla Germán, que son las facilidades del hoy y que evidentemente existen. Hoy hacer televisión no vale plata, hoy el problema no es de trabajar en un canal de televisión, quizás hace algunos años los que estudiábamos comunicación teníamos unas perspectivas laborales bastante reducidas. Salir a trabajar a 2 o 3 medios de comunicación y ya. Lo que dice Germán es cierto, pero la experiencia de Soraya, y es ahí donde está su principal valor, empezó hace muchos años, cuando el tema no era tecnológicamente tan fácil como hoy. Sigue teniendo otras complejidades, pero en ese sentido quiero resaltar ese punto y más adelante te vamos a preguntar, Soraya, eso como ese facilismo del que hoy habla Germán, que permite un acceso, que permite una cámara, cómo ha incidido en el trabajo de ustedes, porque ustedes se arrancaron con las uñas, con muchas dificultades, en un escenario político muy complejo y hace muchos años. Entonces, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias primero por invitarme a este espacio tan importante. Yo creo que sí, efectivamente, como decía Alexandra y Germán, nosotros partimos de unas realidades muy distintas, ¿no?, a lo que se está planteando en este debate, que es el uso y la creación de los nuevos contenidos a través de las narrativas audiovisuales. Pues para nosotros esto es un pretexto, la comunicación, y sigue siendo un pretexto, porque para nosotros es primero el ser. Y nosotros partimos de una cosa importante y es que el otro es sujeto de conocimiento. Cuando el otro es sujeto de conocimiento, ahí no vale ni Google, ni las tecnologías, ni nada de este mundo, porque estamos hablando con la importancia que tiene el ser humano, ¿ves? Y es un sujeto de conocimiento y de hecho es un sujeto político. Como decía Alessandra, en un ambiente tan hostil, en un ambiente donde los grandes medios de comunicación masivos, comerciales, lo único que iban a mi territorio era saber si la masacre superaba o no el número de muertos o de desaparecidos, o cuál de los grupos armados se abrogaba la masacre más cruel de las que podían estar en competencia en ese momento. Llámese si la FARC puso un burrobomba en Chalán, que mató en diciembre a 14 policías y estigmatizó para mucho tiempo este pueblo de los Montes de María, que es el corazón de los Montes de María, que es un enclave tabacalero de los Montes de María, que era la economía de los Montes de María y lo es todavía. O si de pronto superaba la de Chengue, ¿no?, o superaba la masacre de Salado, hecha por los paramilitares de Juancho Dique y de toda esta gente que estuvo por allá transitando en su horror por la muerte. Pero como decía Jair Vega, de esas nuevas narrativas es las que nosotros hablábamos, era empezar a luchar en contra de esa imagen estigmatizante que nos ponía sobre los hombros un yunque, y era decirnos si nuestra identidad cultural pertenecía o porque éramos guerrilleros o porque éramos paramilitares. Si tú eras de un lugar donde se asentó la guerrilla, entonces tú eras guerrillero, y si los paramilitares se acentuaron en otro lugar de mi territorio, entonces eras de ese lugar. Y no podíamos aceptar eso, de ninguna manera. Entonces sabíamos la importancia de la comunicación, no importa que no tuviéramos los elementos técnicos suficientes, sofisticados. De hecho, comenzamos con un generador de caracteres que eran hacer muchas letras de A, B, C, Ch, no sé cuántas, en cajitas de fósforo, y las metíamos como si fueran los tipos de letras, y sobre un papel pintábamos, y ahí poníamos los títulos, y era una Handycam que no tenía trípode, que no tenía nada, de hecho un asiento era el trípode, ¿no? Pero de hecho trabajábamos sin aire acondicionado. Cuando hacíamos un tremendo título, veíamos que una mosca entró allí, entonces había que comenzar de nuevo una noche, y así, o si el gallo cantaba, o si el perro ladraba. Eso sí, la tecnología no era tan importante como el contenido que nosotros queríamos dar. Entonces en ese momento empezamos con una cosa que decíamos, es que los Montes de María no es solo la Mancha Roja, es que los Montes de María son más allá de la Mancha Roja, y esa campaña fue calando, y nosotros queríamos era entonces mostrar lo que no mostraban los otros medios. Si allá mostraban la masacre, obvio que nosotros no íbamos a desconocer que estaba pasando una masacre, si estaban matando a nuestro pueblo en El Salado, y ahí es donde uno se confronta si ya es periodista estrella para tomar la chiva, o si tú estás a favor de las víctimas en ese momento. Obvio que para mí fue primero
ir al Salado y solidarizarme con la gente y abrazarla, y les juro que cuando entré al Salado después de la masacre yo duré como 2 horas sentada llorando en un sardinero allí, porque alguien me decía, pero si tú hubieras tomado las primeras imágenes, ¿cuánto no te hubieran pagado? Un periodista, amigo mío, me dijo en Cartagena ese día, pero tú, ¿por qué no abres tu camarita? O sea, entre otras cosas, me decía, tu camarita la pones abierta cuando esté en la plomera de la FARC, y eso te lo venden bastante, te pagan la televisión colombiana. Y yo le dije, pero ¿no te interesa que la FARC ayer puso 10 bombas en una compañía de tabaco donde quedaron 300 mujeres sin empleo y más de 200 hombres sin empleo cuando alisan la hoja del tabaco en las compañías de tabaco? No me interesa. Entonces yo le dije, a mí tampoco me interesa lo que tú me estás proponiendo. Entonces vete tú allá con tu cámara y lo cubres tú. Entonces, paralelo a eso, nosotros en nuestro canal de televisión, lo que buscábamos era que la gente ciudadana, los ciudadanos de a pie, los comunes y corrientes, por lo menos tuvieran una imagen, primero no una imagen, sino que tuvimos que hacer un clip de cómo teníamos que hacer los programas de la televisión. Dijimos, no vamos a hacer informativo, dejémosle la sangre a RCN y a Caracol, y nosotros veamos qué pasa con los nuestros. Entonces fue cuando unimos todos los medios de comunicación local, la radio, la televisión nuestra y las emisoras que estaban en ese momento, para hacer una radioteletón. Entonces hicimos una radioteletón unidos con la iglesia para pedir las frazadas, para llevar a los refugios, y ahí con las ayudas humanitarias que vinieron de la OIM y de otra gente de Naciones Unidas empezamos a hacer ese equipo de trabajo para trabajar con la gente en las ayudas. Entonces en ese sentido íbamos cambiando toda esta perspectiva, y cuando no pudimos hablar, porque la guerra nos fue cercando tanto hacia adentro, que nosotros que somos del Caribe, que hablamos hacia adelante, que echamos cuentos en las puertas, que nos sentábamos a echar fresco en las mecedoras, tuvimos que irnos para adentro y para el traspatio, y casi que hablábamos en susurro. Entonces, ¿cómo haces tu periodismo en medio del miedo, del silencio, donde no circula la palabra? Entonces lo que tuvimos que fue muy creativos y estratégicos. Entonces ya no éramos creativos para hacer los títulos con esas cajitas de lápices y colores, sino era qué hacíamos si no podíamos hablar. Entonces poníamos las cámaras en el parque y ellas transmitían en silencio. Entonces nosotros le entregábamos hojas de papel a la gente y colores, y la gente dibujaba. Entonces no se narraba, sino que se dibujaba, pero esa era la manera como nosotros narrábamos lo que estaba pasando ahí, montañas llenas de gente caminando, llenas de sangre, bueno, la desolación del pueblo. Y luego nos fuimos inventando esas estrategias. O sea, cuando tú estás en medio de un peligro tan grande, cuando no puedes hablar, cuando no puedes pensar, porque tienes mucho miedo y está todo cercado de la muerte, se nos ocurrió entonces acudir a las estrategias comunicativas. Y fue cuando desde el canal empezamos a hacer El Lunes Pinta Bien, cuando empezamos a hacer los programas que no eran informativos, sino todos los formatos del periodismo. Y fue cuando entonces hacíamos ese canal de televisión comunitario, que aquí está Germán, de testigo de cuántas luchas dimos en ese movimiento nacional para la TV comunitaria. Y 14 programas hacíamos nosotros semanales, desde La Sartén por el Mango hasta La Juventud del Ayer nos habla, eran los títulos así, ¿no? Como digo yo, como cada tejido, cada categoría de lo que había, los niños, las niñas, los jóvenes, la tercera edad, todo el mundo tenía su programa. Y era con el fin de que la gente tuviera su propia voz pública y política y narrara desde lo que pensara. Entonces el ciudadano de a pie narraba, no tenía que ser 90, 60, 90, ¿no? De hecho ahí no tenían que ser tampoco los políticos solamente los que hablaban. De hecho nosotros poníamos a los políticos también a hablar, porque pusimos unos canales, unas transmisiones en directo desde el Consejo Municipal. Y la imagen como es tan importante, ¿no? Que la gente, como que cuando el canal no salía el concejal con una camisa así abierta, no sé, no tenía maquillaje como hoy y todo eso. Entonces la gente decía, oye, pero yo voté por ti, ni siquiera peleas por el acueducto del Carmen. Óyeme, pero ¿y tú cómo te fuiste tan mal vestido allá a salir en la televisión? O sea, todo eso se lo decían en la calle, ese era el rating de nosotros, o sea, no había encuestas, sino la que la gente en el inmediato hacía ya. Entonces, a la otra sesión del consejo, claro, los concejales iban, mira, elegantes, sin barba, llevaban incluso propuestas por escrito, o sea, ya se sentía que era importante salir en televisión diciendo un discurso diferente. Pero primaba era como la gente, ¿no? La gente con su pensamiento y fortalecer también la identidad cultural.
En la medida que nosotros también transmitíamos la fiesta, no hubo una sola cámara de nuestro canal que no estuvo en todos los rincones de todas las veredas de los Montes de María transmitiendo los cantos, las décimas, los festivales de todo tipo. Y eso hoy para nosotros es significativo. Porque justamente hoy que estamos narrando no solo las memorias del conflicto, sino las de la resistencia, que nosotros las miramos en lo cultural y lo vemos en la asociatividad que tiene Montes de María tradicionalmente. Hemos encontrado 25 años de archivo audiovisual y con el Centro de Memoria Histórica hemos hecho una alianza estratégica donde ya hoy se han limpiado esos archivos y hoy son un gran documento para la otra estrategia que nosotros tenemos, que es recuperar la memoria y afianzar la identidad cultural y hacer la incidencia política justamente en esto que estamos haciendo. Entonces, no te vayas a adelantar con el tema de la memoria. Bueno, ya te voy a preguntar de entonces, en ese sentido, yo quería decirle que eso que a los medios de comunicación le cuesta tanto trabajo hoy, de mirar la realidad tan potente del cambio que tenemos que hacer en Colombia, como decía Germán ahora, es tan grande la responsabilidad que tenemos, que yo lo que invitaría a los colegas de los grandes medios era a desarmar la palabra de alguna manera, también a desarmar los odios y las polarizaciones. No importa que hayan dos tendencias políticas en el país, si lo estamos diciendo nosotros que vivimos el conflicto más cruel, de traspasar ese odio y de volver a decirle sí, porque yo sí lo digo públicamente, yo no soy ni de Uribe ni de Santos. Yo soy una ciudadana de los Montes de María que vivió en carne propia la guerra y que yo no quiero que eso se repita. Y si quisiera que sí se hubiera un sí, porque yo digo, si la guerrilla de la FARC se va, como ahora es lo más oscuro que tenemos en el panorama y todos los males de nuestra Colombia es de la FARC, si eso se quita, obvio que van a aflorar los otros conflictos. Entonces ahí tendrán que aparecer las otras responsabilidades. Entonces, en ese sentido, digo yo, ¿dónde están los derechos? ¿Dónde está el cuidado de cuidar la vida? Van a aparecer los otros conflictos y va a aparecer el más grande que aparece hoy. Para mí es peor que la guerra, que es la corrupción, porque es sistemática, porque es institucionalizada, porque parece que se ha normatizado. No, sí, que aquí el arroyo de la 21 no lo canalizan no sé cuántas veces. En el Carmen de Bolívar yo no sé cuántas platas rodó por debajo de la tierra cuando el acueducto no había. Sin embargo, hace un año que tenemos agua y 240 años tiene de fundado el Carmen de Bolívar. Y se fue la guerra de la FARC de allá y se fueron los paramilitares después que hicieron todos los desastres y todos los actores armados, porque ahora mismo yo sí les puedo decir, vivimos antes en lo chévere que eran nuestros Montes de María, sin la guerra. Vivimos lo terrible que fue ese paréntesis oscuro, profundo y doloroso que es la guerra. Y hoy estamos en una transición. Entonces yo sí les puedo decir con propiedad que sí le digo el sí, porque es mejor estar ahora ahí. Es mejor irme yo sin miedo ahora para mi territorio. Es mejor caminar en los Montes de María ahora, no solo viendo sus problemas de ahora, sino también viendo las riquezas que tiene tan lindas. Entonces, yo digo, yo no tengo que irme de ningún bando político así, porque nuestro proyecto es político. Nuestro proyecto es profundamente transformador, pero no necesariamente tiene una bandera, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni somos militantes de nada. Nosotros somos militantes de la vida, nosotros somos militantes de los sueños, nosotros somos los constructores de paz. Y si le decimos que hay que trascender el odio y los rencores, hay que hacerlo. Yo ayer en un primer ejercicio de memoria allá en San Juan de Nepomuceno, después de 14 años la masacre de los Guaymaros, hablaba una señora y decía que era importante el perdón. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué es importante? Dice, por uno mismo, no por los que te hicieron el daño, sino por uno mismo. Entonces, en ese sentido, si son esas narrativas de las que hablan ustedes, sí, nosotros lo que hacemos es que primero hay un contenido y luego se busca la forma por dónde va ese contenido. Entonces en ese contenido nosotros antes lo hacíamos, como les digo, por el canal. Después el canal lo cerramos porque no aguantó ya, no aguantó la plata, no había. Es muy difícil sostener la televisión local. Cuando pasó la guerra vinieron los empresarios a comprar las tierras, pero también con las tierras compraron los canales de televisión locales y los unieron en uno solo monopolio. ¿Ves? Nosotros fuimos los únicos que no vendimos nuestro canal a ningún monopolio de estos de las parabólicas. Lo desconectamos más bien bajo un ritual y vimos que era bueno pasar a otro formato. Y era la escuela sin paredes, la escuela que no es una universidad ni una facultad.
Y ahí debajo de una ceiba o debajo de un rancho de tabaco damos los talleres y la gente apropia el conocimiento, apropia las herramientas comunicativas, apropia el lenguaje audiovisual y hace su banco de historia, y en su banco de historia va narrando qué quiere poner en lo público, y eso es lo que hacemos. Entonces volvió la estrategia del Cineclub itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, y por esa pantalla en cualquier lugar nosotros vamos transmitiendo lo que la gente está produciendo. Y luego nos inventamos una más grande. Entonces el Cineclub pasa a ser no solo la formación de público, no solo apropiarnos la noche, no solo decirle a los violentos, nosotros aquí vamos a estar con miedo, pero vamos a estar mandando las imágenes de movimiento. Sino que la cinta de sueño que nosotros hacemos, que es ese gran programa, tiene otra segunda etapa, que es la de entregar herramientas comunicativas a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a las víctimas del conflicto, y ellas apropian ese lenguaje. Y por ahí mandan la historia que quieran hacer. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero entonces dijimos, eso era muy corto, vamos a hacer un festival audiovisual. Ya llevamos 6 festivales audiovisuales de los Montes de María. Soraya, te voy a pedir que redondees para darle la palabra a Yair y podamos empezar a preguntarte cosas también sobre tu experiencia que de verdad todos nos tiene anonadados y con un poco como de cuando uno siente miedo por algunas cosas que pasan en la capital, o porque uno se siente acallado, asustado por el futuro, por el que va a pasar, y oye estas historias, entiende que realmente uno es un cobarde. Así que, de verdad, Soraya, muchas gracias. Vamos a seguir preguntándote. Sí. Quiero darle paso a Yair, que además tiene otra visión también interesante de este mismo tema, y desde la academia y desde la Universidad del Norte, abordando la problemática de la violencia y de las víctimas del conflicto. Primero, agradecer a Alfredo y a TV Morfosis por la invitación. Es un agrado estar aquí al lado de Germán, y como siempre, Soraya, cada vez que puedo compartir contigo un espacio es todo un disfrute. Yo hace tiempo leía a un teórico europeo, Jean-Marc Ferry, que él decía que hoy en día la historia no es tanto un bien académico y científico de los historiadores, sino que es un capital simbólico de lucha social que nos define mucho la vida. Y de alguna manera la historia es un ámbito de debate político. Lo que estamos viviendo hoy en día es quién vende una historia y quién apropia cada historia. Y en esa versión, en esa narrativa de la historia, hay buenos, hay malos, hay motivos, y dependiendo de cada narrativa, la gente se va ubicando en un bando o en otro. No es lo mismo llamar a unos terroristas o actores del conflicto, por ejemplo. Ya eso marca dos posturas y marca dos historias, si el origen es loable o no es loable, si perdió el sentido, si no perdió el sentido. Y lo que cada quien intenta vender es un relato de la historia, porque se espera que ese relato, al ser apropiado, tiene consecuencias distintas en las acciones que tomamos los seres humanos. Y traigo esto a cuento porque lo que yo encontré, digamos como en el año 2003, que comenzamos un proyecto con Clemencia Rodríguez y con Amparo Cadavid, nos fuimos a 3 regiones del país a hacer un estudio sobre medios ciudadanos en contextos de conflicto armado. Nos fuimos al Carmen de Bolívar, toda la zona de Montes de María, al Magdalena Medio y al Caquetá, a Belén de los Andaquíes. Miramos 3 experiencias y comenzamos una travesía, porque uno se planteaba preguntas como, primero, ¿qué hacen esos medios allá en medio de ese conflicto? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Y segundo, ¿cómo permanecen? Porque, digamos, de alguna u otra manera, como tú lo decías, el relato de uno es desde la ciudad, mirar allá es algo que es como miedoso, que uno no sabe cómo entrar, y finalmente comienza uno a buscar las rutas para llegar allá y conversar con la gente. Y yo le decía ahorita a Soraya que de las primeras cosas cuando yo llegué al Carmen de Bolívar y hablé con Soraya y comenzamos a hablar, y me dijo, nosotros lo que queremos hacer con los medios es mostrar que Montes de María no es la mancha roja, sino la mancha verde del aguacate, la mancha del tabaco. O sea, hay otra cantidad de cosas, pero el medio masivo siempre mira la zona roja, porque en Colombia se llamaron la zona roja, la zona del conflicto, y detrás de zona roja todo lo que había allí era negativo. Y uno encuentra, entonces, cuando va a Belén de los Andaquíes, los niños y las niñas, encontraba a Mayra Juliana Silva, una niña de 9 años, editando en Adobe Audition 6 canales, y me decía, profe, vea, yo en este canal pongo mi voz
para contar la historia de la señora que frita en el parque. Y en este otro canal pongo el sonido cuando está fritando. Y acá pongo un sonido de los pajaritos, porque nosotros tenemos un banco de pájaros que hemos ido a grabar los sonidos de los pájaros, porque es que todo eso hace que, aunque sean fotos, parezca que se mueve y que es algo real de aquí del pueblo. Y Mayra Juliana decía, es que nosotros contamos estas historias porque siempre que hablan de Belén de los Andaquíes, en los noticieros dicen que somos los guerrilleros. Y nosotros aquí tenemos muchas cosas, gente muy buena, y nosotros queremos narrar la gente en detalle. Más adelante estaba haciendo un estudio sobre organizaciones de jóvenes que hacen videos desde contextos periféricos de las ciudades. Estuve en Medellín, en Bogotá, en Cali. Y por ejemplo en Medellín los muchachos decían, nosotros hacemos video porque aquí todos los medios masivos, incluyendo inclusive el cine, siempre que muestran a la juventud, todos son sicarios. La vendedora de rosa, Rodrigo de No Futuro, o sea, mire cualquier historia de cine, dice, no solamente los noticieros, ya de por sí los noticieros nos tienen estigmatizados, miren el cine. Entonces nosotros decidimos hacer historias porque nosotros queremos contar otra realidad distinta que pasa acá. Además me gustaba mucho la metáfora porque ellos decían, los medios nacionales nos cubren en plano general y nos muestran todo y todas las comunas como si fuéramos iguales. Nosotros queremos hacer el zoom y mostrar el detalle que hay detrás de cada barrio, detrás de cada historia, porque aquí hay gente de toda. Y entonces, claro, comienza uno a entender la lógica de las narrativas en el conflicto, porque uno se da cuenta que detrás es politizar el relato de alguna manera. El relato me reivindica porque esa mirada externa está estigmatizando mi sujeto, mi persona, ¿verdad? Entonces estigmatiza la manera de vestir. Ya cuando uno lo ve vestido de determinada manera supone que es delincuente, estigmatiza la cultura, estigmatiza muchos elementos. Entonces surge el relato como una manera también de reivindicar una autonomía individual, una autonomía colectiva, regional, y me parece que hay toda una historia interesante. Y simplemente para cerrar esta parte, lo interesante que tiene todo esto es que uno se da cuenta que este tema, digamos, de la narrativa, de la inclusión, de la reivindicación, del reconocimiento, porque además son relatos diversos de todo, de inclusión, de género, de diversidad. O sea, uno encuentra una cantidad de relatos que no se dan en los medios masivos, porque los medios masivos homogeneizan, y uno se da cuenta que esos son relatos del posconflicto pensados no desde la lógica coyuntural de ahora, sino que comenzaron a armar la idea de un país distinto hace rato, que venía demandando precisamente lo que hoy está pasando y que lo venían construyendo, como lo decía Clemencia Rodríguez y Aníbal Gassi en un texto así como construyendo el país desde lo pequeñito, desde allá de ese ámbito local. Bueno, estamos hablando aquí de una comunicación alternativa, de una manera distinta, de relatar historias distintas, pero quiero preguntarle a Germán, partiendo de la base de que evidentemente estamos en conflicto, que Colombia vive un conflicto y que evidentemente creo que los tres han coincidido de que estas formas narrativas no intentan ocultar el conflicto. ¿Cómo lograr, Germán, que esa narración audiovisualmente de hechos críticos no caiga en el sensacionalismo, en una mirada pauperizante de la situación, que es un poco a lo que han llegado los grandes medios? Es decir, ¿cómo lograr que eso no sea así cuando evidentemente no es fácil narrar audiovisualmente una masacre sin caer en eso? Yo parto de la base y quiero reafirmar lo que dije al inicio, de que estas temáticas que son vitales, son fundamentales en el país, no están en el radar ni en el interés mínimo de los medios masivos de comunicación. Están absolutamente marginadas. Pero Germán, yo interpelo, sí las vemos, es decir, lo que pasa es que vemos los vemos. En los noticieros, pero yo quiero reivindicar lo que han dicho ustedes dos ahora, porque yo tuve la experiencia, a finales del año pasado hicimos una gira por todas las capitales del país, con Alejandro Reyes, que es el gran experto del tema de tierras. Y nos reunimos, por ejemplo, con los periodistas del Putumayo. Era como oírte hablar a ti en este momento. Ellos decían, nosotros aquí en el Putumayo tenemos unas reservas de estaño que son gigantescas que podrían revolucionar al país. Tenemos
naturaleza, tenemos unas historias humanas impresionantes. Pero a nosotros en Caracol y en RCN solamente nos pasan al teléfono cuando llamamos a decir que hubo una masacre, o que hubo un asesinato, que hubo una acción violenta. Entonces yo creo que eso en general está fuera del radar de los medios de comunicación. Yo lo abordaría en el universo de los medios de comunicación desde la deontología y haciendo también uso de tus palabras. Me parece que estamos en una polarización terrible. Usted hoy aquí en Colombia es castrochavista, izquierdoso, comunista, no sé qué, o es paraco, ultraderecha, asesino de masacres, etc. Ese es más o menos el escenario en el que nos tienen ubicados. Los periodistas, ¿qué tenemos que hacer en un conflicto? Los periodistas no podemos estar en un lado ni en el otro. Estoy de acuerdo en que hay que comenzar por desarmar la palabra. El periodista tiene que ser... Y la imagen. El periodista tiene que ser el notario ante la opinión de la realidad, de la verdad de los hechos, sin tomar partido por ninguno de los dos. Tiene que ser como el fiel de la balanza. En condiciones normales tendría que ser eso, tendría que ser el medio que expresa, que opina, que interpreta, que ayuda a comprender los hechos, sin tomar partido por ninguna de las dos posiciones. Hay una tarea que es fundamental, esa por ejemplo de la pedagogía de los acuerdos, que eso no puede tener ninguno de los dos tintes, tendría que ser una cosa neutral desde la sociedad, en identidad con los intereses supremos de la sociedad. Eso es lo que no ocurre. Yo creo que la politización de los medios, cuando uno oye por ejemplo la radio estridente que ataca a uno o defiende al otro, con algo que cada vez se hace más evidente para la gente, que hay manipulación, que puede haber intereses ocultos, algunas veces incluso intereses económicos. Esa es una forma de pervertir la información y es una forma de traicionar al país en intereses que deberían ser supremos y que deben ser prioritarios para todos. Soraya, Tedemorfosis analiza mucho el tema de cómo esas nuevas tecnologías impactan el consumo de medios, el quehacer de los medios, y en ese sentido, cómo permiten además inclusión de más personas en términos de la producción audiovisual, de la producción mediática. Hemos dicho que evidentemente las nuevas tecnologías han permitido un abaratamiento en los costos de producción, por ejemplo, de la televisión, de posibilidades de tener un portal de internet, de posibilidades de tener una emisora online. Es decir, hay una cantidad de elementos tecnológicos que hoy permiten una participación ciudadana distinta y alternativa. Y yo quisiera saber cómo ese entronque tecnológico ha permitido procesos diferentes en el colectivo de los Montes de María, entendiendo por supuesto que el objetivo no se pierde, que es la comunicación y el eje central es el ser humano, pero cómo esas tecnologías y esas nuevas plataformas les han ayudado a ustedes a seguir consolidando el proyecto del colectivo de comunicación. Creo que es una cosa interesante para analizar en este espacio. Pues yo creo que como todo el uso de la tecnología también depende de quién la está manejando, ¿no? Nosotros, como te dije, comenzamos con cosas muy rudimentarias, con unas limitaciones muy grandes. Por ejemplo, los chicos, me acuerdo una anécdota, Ana María Trujillo decía, Germán, yo quiero que tú hagas que eso de vuelta así, y nosotros decíamos, pero es que no se puede, Ani, porque no tenemos un generador que permita eso. Hoy los chicos, así sea con un celular, ya hacen cualquier efecto que pueda tener a través del teléfono o de contraponer planos, un montón de cosas que ya la gente hace, así sea con una cámara pequeña o así sea con un celular. Fíjate que le estaba diciendo en el almuerzo a una compañera que el último semillero que nosotros tenemos es que desde agosto del año pasado es la 15ª generación del colectivo. De las primeras hoy, en Cartagena hay una casa productora, Germán Cepeda, casa productora, tiene esta de los avioncitos esos, ¿cómo es que? Los drones que graban, los drones que graban por todos lados, es la superproducción, hacen transmisiones en directo del centro de convenciones, van a las ferias, van a todo. Salieron de la escuela del colectivo 1 y se fueron perfeccionando. Y los últimos, que son los más chiquiticos de ahora, ayer yo me asomaba a la sala de redacción y les decía, ¿qué están inventando hoy? Porque ya esos son mis nietos, ¿no? Porque allá tenemos una cosa que se llama formando formadores. Entonces el uno forma al uno, el uno forma al otro, y Julito es el, como quien dice, el que parió a esta última generación, son mis nietos. Entonces le llego yo y le digo, ¿y qué están haciendo hoy? Me dice, estamos haciendo el guión
para grabar, para rodar la otra semana, porque estamos haciendo una investigación de cómo era el WhatsApp de nuestros abuelos. Y yo dije, ¿cómo? Empezaron a contar que ya vinieron donde el abuelo, que les contaba que el abuelo les escribía cartas a la mamá, que era muy difícil los amores escondidos, o sea, unos chiquitos de 8 años preguntando cuál era el WhatsApp de los abuelos ya. Entonces a mí me pareció muy interesante que hicieran la memoria de esa tradición y ellos están utilizando sus celulares, ellos están utilizando las cámaras de ahora, los software que están trabajando, ellos los aplicativos, los de los aplicativos y también de los centros de producción. Entonces nosotros en vez de tener emisoras, nosotros pudiéramos tener la emisora online perfectamente porque tenemos los equipos suficientes, ¿verdad? Pero todavía nos falta como el canal. El ancho de banda. Entonces en ese sentido estábamos pensando ahora con una propuesta que vamos a desarrollar durante este año, es como hicimos una alianza con la Cinemateca de Cartagena, para trabajar ya formatos profesionales, a ver si Telecaribe nos da el chance de poner una franja o por qué no Señal Colombia. Entonces en eso andamos, en ese sueño ya. Entonces no es solo, mira, pareciera como si allá en las veredas nadie estuviera al tanto de la tecnología y esa misma polarización que tienen los medios llega hasta allá, hasta la última vereda, el último rancho, y hay gente que a veces no tiene como la antena para recepcionar a la televisión pública, ¿verdad? Pero ellos tienen los platones de DirecTV. Eso entra por cualquier lado. La gente que ha retornado a muchas veredas, no sé cómo hacen, pero tienen la parabólica de esa chiquita de DirecTV. Así que ellos están enterados de lo que pasa aquí hoy, si ponen este canal, y llega la misma información. Con la diferencia es que nosotros queremos es que esa tecnología, que es de última tecnología, podríamos decir así, puedan ellos revertirla, ¿no? Y puedan transformarla y puedan siquiera pellizcarla con los contenidos que ellos puedan trabajar. Eso refuerza el concepto de que el problema de la tecnología no es de objetos, sino de sujetos. Así es. Y que obviamente lo que estamos viendo aquí es que una tecnología bien usada puede propender por una participación y por la posibilidad de tener un discurso narrativo, ya sea audiovisual o sonoramente distinto al que tenemos desde el centro. Y eso, mira, eso siempre, yo me acuerdo de un cuento y que Remington 22, esa máquina que escribían los que se acuerdan los abuelos, y yo de alguna manera también la toqué una vez, había un cuento ese que no era solo las armas a través de las armas físicas, sino también la palabra puede también incendiar un pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo por eso es que llamo a desarmar también la palabra y las imágenes, como dices tú, porque en muchos pueblos que se polarizan las cosas, de pronto ni siquiera hacen uso de la tecnología de los medios locales, de pronto usan el pasquín o usan los escritos eso, y eso hace tanto daño, y por eso te digo, es el contenido que de pronto tiene que mirar uno más allá para hacer esa transformación que se tiene que hacer, ¿ves? Yair, desde la universidad ustedes han hecho unos análisis interesantes de cómo se diferencia ese discurso narrativo audiovisual que se hace desde el centro y el que se hace desde la región. Es decir, yo voy y cuento la historia de la región o la gente de la región cuenta su historia y evidentemente eso genera dos productos audiovisuales que muchas veces parecieran historias distintas y a veces son la misma historia. ¿Cómo hacen ustedes ese análisis y a qué conclusiones han llegado en la universidad frente a esa diferencia de mirada sobre un mismo hecho en términos del centro y de las regiones? Mira que tu pregunta es muy importante porque el asunto parecería como banal, ¿no? Como que tanto tiene que nos relaten desde el centro si finalmente lo que la gente quiere es salir en televisión, ¿no? Porque finalmente para la gente también es muy importante verse. Yo creo que ese es un punto de partida importante. Yo he conocido muchos canales locales que ponen a las 8 de la noche el programa de las fiestas del fin de semana y le ganan a todas las telenovelas y a todo el rating de Caracol y RCN solamente poniendo las fiestas que graban el fin de semana. La BBC, bautizos, bodas y cumpleaños. Que ese es de Soraya Bayuelo, esa la cito porque ella es la que dice que trabajaron mucho tiempo con eso. Claro, y ese solo hecho pone mayor rating porque la gente se quiere ver. Digamos, eso es un punto importante porque a veces hay mucha parte del país que está ausente de ese plano general de los medios masivos.
Pero el problema es que más allá de que la gente se quiera ver, también está el problema de cómo la gente se ve allí. Y ahí es donde viene el problema. Mire, uno ve a veces inclusive documentales sobre campesinos, indígenas que dan, estoy al lado de un campesino. O sea, comienzan a narrar de una manera que exotiza a la persona. Y cuando la exotiza, la convierte en un objeto, como decía tal vez Juan Villoro, un mexicano, como de un Jurassic Park, como de un estado primitivo. O sea, la separa de mi hoy, de mi ciudadanía, y se convierte en un factor de exclusión social, de estigmatización, porque no se relaciona con otro sujeto, como decía Soraya, que es un sujeto de conocimiento de igual a igual, sino con un ente exótico al que yo le doy importancia porque voy a grabarlo con mi cámara. De hecho, hay una experiencia bien interesante aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta con Sigonechi. Amado Villafaña y el grupo de ellos, que ellos han hecho su propia serie. Y Amado dice, nosotros hacemos televisión no para nosotros, porque nosotros tenemos otras TICs. Nosotros tenemos nuestras TICs para nosotros, que no son las de los hermanos menores. Pero nosotros sí aprendemos a hacer televisión como lo saben hacer los hermanos menores, porque nosotros queremos contarle a los hermanos menores cómo somos nosotros, pero desde nuestra propia perspectiva. Y están editando en Ático, en Bogotá, están haciendo una televisión, pasaron Palabra Mayor en Telecaribe. O sea, es su perspectiva puesta en ese escenario que significa otra cosa. Soraya, una pregunta que yo sé que es súper compleja, pero trata de respondérmela no tan extensa, sino más bien breve. ¿Cómo quisieran, o cómo crees tú que quisieran verse las víctimas de conflicto narradas audiovisualmente en la televisión nacional? Si quieren verse ahí, ¿cómo quisieran? Porque yo sé que hay un interés claro de narrar su propia historia y de contar su propia historia, pero evidentemente es imposible negar que uno también debe ser contado. Entonces un poco la pregunta va a si las víctimas del conflicto se ven narradas audiovisualmente en relatos audiovisuales en televisión nacional, ¿cómo quisieran verse? Pues creo que debemos ser narradas es normal, como personas normales, comunes y corrientes en las cotidianidades. No como decía aquí el ejemplo que estaba poniendo el profe, que a veces el exótico mundo y no sé, o las víctimas solo nada más salen cuando están llorando o desesperadas, cuando tienen una palabra, cuando tienen un pensamiento, cuando tienen un sentimiento como cualquier común y corriente, ¿no? Y a veces de pronto ni siquiera que fueran como víctimas, sino personas sobrevivientes, que estamos como sujetos políticos de transformación, que nos garanticen una verdad, que nos garanticen la garantía de no repetición en los territorios, que tenemos una voz pública y política también, y que podemos ser también un sujeto de acción dentro de los ámbitos del Estado colombiano, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiera que nos narraran, mejor es que nos digan, ustedes son de la Comisión de la Verdad que va a estar, y nos den un cupo en las juntas directivas, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, o que nos digan, ustedes hacen parte de la Junta Directiva de Museo Nacional de la Memoria, por ejemplo. Sujetos con políticos transformadores también, con una voz y una voto, o sea, no somos nada distintos, simplemente la desgracia que nos une fue que el conflicto nos arrasó y nos tocó, pero el resto somos gentes comunes y corrientes como todos en el país. Germán, una pregunta. Hace algunos meses se generó una gran discusión alrededor de la participación de los medios en el proceso de pedagogía por la paz. Y un poco los medios empezaron a decir que se estaban sintiendo obligados a hablar de algo que, según los medios, era su quehacer. La opinión de Germán como periodista al respecto. Es decir, debe haber, en la medida en que el conflicto desaparece de ese radar, como se ha planteado y no existe, parece que no existiera o existe solamente de manera puntual cuando hay una masacre, debería haber una obligación o imponerse una obligación para que los medios cuenten y aborden el problema de la pedagogía, que hoy evidentemente pasa por el tema de la información, o más bien de la desinformación a la que estamos viendo abocados quienes, digamos, no somos expertos, porque realmente a uno nunca nadie le da un análisis de
el punto 1 del acuerdo, el punto 2 del acuerdo, sino uno empieza a oír vociferar a un lado y a otro, pero realmente no se concentra. ¿Cuál es la opinión sobre cómo debería manejarse ese tema? Yo creo que la obligación es absoluta, porque el fin supremo de la paz pues, es una tarea que es prioritaria y envuelve de una manera contundente el presente y el futuro del país. Hay muchas experiencias que uno podría citar, por ejemplo, en el vital tema de la justicia transicional. El papel que cumplieron los medios de comunicación en Sudáfrica es absolutamente impresionante, porque, bueno, había la naturaleza de que era una población numerosa y con un porcentaje muy alto de analfabetismo. Entonces, la radio y la televisión fueron empleadas estratégicamente para llevar a la masa, digamos, todos los desarrollos de lo que ocurría en la Comisión de la Verdad. Y el papel fue importante. Aquí en Colombia hay experiencias buenas y malas. Yo creo que la mala por excelencia es lo que ocurrió en el Caguán. En el Caguán, Caracol y RCN se interesaron en el proceso. Y eso es lo más grave que le pudo haber ocurrido a ese proceso, porque mandaron cada uno un equipo de periodistas con un flyaway y entonces entraron en la perversa dinámica de la oferta y la demanda informativa. El director del noticiero en Bogotá dice, tengo un periodista, camarógrafo, luces, el técnico de flyaway, el flyaway me cuesta tanta plata al día, pues esta gente tiene que producirme titulares y cosas. Y empezaron a llamar insistentemente a los periodistas a decirle, bueno, ¿qué hubo? Usted va con un titular a las 11 y otro a las 7 de la noche. Mire a ver qué... Y se encontraron, como era un tema que no había sido previsto, con una guerrilla que venía del ostracismo, que había estado completamente marginada de los medios de comunicación y que encontró que tenía los dos grandes canales del país a su servicio, y ellos hicieron un uso estratégico, diabólico en muchas ocasiones, para generar noticias, porque tenían un flyaway prendido todo el día. Este nuevo proceso corrigió esa situación, me parece que de una manera acertada, y generaron unos protocolos informativos para que ese tipo de cosas no ocurrieran, sin que se limitara, digamos, la presencia de la comunicación. Pero el papel que tienen los medios de comunicación dentro de un proceso de paz y dentro de un contexto de conflicto y de posconflicto es trascendental, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que choca con la apatía de la que ya hemos hablado tanto en los medios de comunicación, porque esos temas no son sexys, esos temas no venden, no son susceptibles de crear un rating. Salvo que hicieran como la barbaridad que hizo algún canal australiano, creo que fue, que se atrevió a hacer un reality ahora en Siria, y una cosa que es absolutamente escandalosa y terrible, tuvo mucho éxito, pero es una cosa desde todo punto de vista repudiable y censurable, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, quedan muchas reflexiones. Creo que la principal del día es cómo las plataformas tecnológicas y nuestra nueva televisión puede aportar en un momento coyuntural como el que vive el país. No olviden seguirnos en las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo por el canal 44, el canal universitario Zoom, contamos con la producción de la Universidad del Norte. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa.